ateos o a cristianos, antibíblicos, Muchos ateos consideran que la única religión que existe es la cristiana y se basan más en la Biblia que muchos cristianos. A cada rato me andan preguntando por mi Biblia o cosas locas, pues no saben que soy deísta. Pues dicen, los cristianos se equivocan en esto y aquello, o son incongruentes aquí, por tanto Dios no existe. Pero hay muchas más aproximaciones a Dios que solo la cristiana y más textos que solo la Biblia. Incluso abunda en toda la historia de la filosofía humana, en texto de grandes filósofos y pensadores, no solo en textos místicos. Supón que alguien escribe un libro sobre ti. Supón que repentinamente aparecen muchas personas hablando en tu nombre y haciendo cosas en tu nombre. Algunas buenas, algunas francamente atroces. Según la lógica atea, eso significa, 1, que tú no existes o, 2, que tú eres malo. Jamás se les ocurrió pensar que quizá esas personas clamaban hablar en tu nombre sin estar realmente avalados por ti, pues las religiones solo son intentos humanos por conocer y alcanzar lo divino. Repito, intentos. Además, que algunos abusen de la religión por cuestiones políticas no hace que la religión sea solo política. Que algunos abusen de la religión por dominio, poder y control no hace que la religión sea falsa. Eso es dar el todo por una parte. Que algunos hagan cosas malas en nombre de la religión no significa que la religión sea mala. Es como decir que los cuchillos son malos porque algunos los usan para matar. De todas maneras, los cuchillos son herramientas muy útiles para cocinar y otras tareas. Que algunos los usen para el mal no significa que sean intrínsecamente malos. Lo mismo pasa con la religión. Esto a lo mucho nos dice que la religión es muy importante para el ser humano, tan importante que algunos la pueden usar con fines políticos, de poder o egoístas. Si no tuvieran un impacto fuerte en la psique humana no podrían usarla para nada. Luego, si el cristianismo dice, por ejemplo, no matarás y tú formas una terrible inquisición que mata a miles, ¿te puedes llamar cristiano? Claro, pero una cosa es que te llames cristiano y otra cosa que sigas el cristianismo o los preceptos de Cristo o Moisés, entre otros. Más que decir que el cristianismo es malo porque mató con la Inquisición, yo diría que los que mataron con la Inquisición eran muy poco o nada cristianos, pues mataban, no amaban a su próximo como a sí mismos, no ponían su otra mejilla, juzgaban, no perdonaban a los otros, etc. Es decir, no hacen nada de lo que dijo Cristo o el cristianismo. ¿Qué tan cristianos eran realmente? Solo de nombre. O por ejemplo, que tú seas un rey nada católico y uses el catolicismo para unificar tu reino, por ejemplo, pues es claro que muchas personas ateas o paganas también podían entrar en la religión, fingirse cristianos y usarla en sus beneficios. Justamente las que se llamarían a sí mismos cristianos para engañar pero que no seguirían para nada ni les importaría en absoluto el cristianismo. Más tonterías ateas es juzgar culturas diferentes en contextos de la suya propia. Juzgar el pasado desde el conocimiento y civilización actuales. Como la sexualidad de siglos anteriores desde la sexualidad del siglo XXI, con todos los conocimientos, métodos anticonceptivos, años de luchas y liberaciones, etc. Es obvio que los textos del pasado te parezcan arcaicos, viejos y anticuados, pues lo son. El Génesis es una verdadera joya, considerando que hace milenios, sí, milenios, alguien se haya puesto a escribir sobre el origen de las cosas. Claro que si lo quieres comparar con la ciencia moderna y lo pones al mismo nivel, se quedará corto, pero solo un tonto, que diga un ateo, pondría un texto de miles de años, con el entendimiento y lenguaje de una persona de hace miles de años, en competencia con un tratado de ciencia actual, que si Dios hizo al hombre del barro, o que si lo hizo de bionanotecnología, genética, complejísimas ecuaciones, salido recién horneado del caldo o sopa primigenia. Es casi lo mismo. En ese entonces no tenían siquiera el concepto de átomo, ni de biología, ni siquiera tenían el lenguaje o los términos para hablar de ello. No podían pensar en cantidades como 1.000.000 de años. Pero a mi gusto se me hace mucho más valioso y sorprendente un Dios capaz de crear biorobots inteligentes desde una complejidad impresionante, que solo hacerlo del burdo barro. Si viajaras al pasado y quisieras explicarles el verdadero tamaño y complejidad de Dios no podrías, han pasado milenios de avance y conocimiento. Así su imprecisión de decir que Dios hizo al hombre de barro, se perdona por la época cuando fue dicho y escrito. Pero esa imprecisión no implica que entonces la Biblia esté toda mal, toda sea falsa y concluyas que por tanto Dios no existe. Era lo mejor que tenían. Era lo mejor que pudieron comprender en ese momento. Porque juzgas a tus antepasados desde tu privilegiado momento, ciertamente es peligroso que algunos no se actualicen y continúen teniendo formas de pensar retrógradas.
Pero, 1. Eso no hace que Dios no exista. 2. Eso no hace que Dios pida cosas fuera de época o contexto y por tanto sea tonto o malo. Si a un budista se le aloca y pone una bomba en un centro comercial, podemos decir que el budismo es peligroso, o que los budistas son malos, o que el budismo fomenta la violencia, o más bien que ese sujeto, aunque se decía budista, nada sabía de budismo ni mucho menos lo aplicaba o lo ejercía. O podríamos decir que el Tao es malo. Finalmente el Tao contiene el yin y el yang, el bien y el mal. No es todo malo, solo tiene una parte que es mala relativamente. Podríamos decir que Brahma abusa de las atmas por someterlas a Maya, etc. Me refiero a que la visión atea es ínfima. Hay cosas más grandes aún de las que han soñado sus ciencias y filosofías. Algunos ni saben ni sabrán que son materialistas o que proponen el determinismo. La mayoría son ateos rosas o ateos románticos que creen que luchan en nombre de la inteligencia, la libertad de pensamiento y la ciencia, siendo que son los primeros en negar la inteligencia, el libre albedrío y el diseño inteligente. Ja 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 ja. También quiero denunciar que los ateos abusan de las personas de poca cultura o a veces incluso capacidades para burlarse y sentirse superiores. Pero eso tampoco hace que no exista Dios, pues hay tantos cristianos que aunque algunos sean verdaderas eminencias también hay otros que se van más hacia lo fanático y lo tonto. No todos tenemos la misma educación privilegiada o la misma facilidad para expresar nuestras ideas, en especial ideas complejas sobre la vida, la existencia o el sentir interno. Claro, los ateos no se meten con guapos deístas inteligentes que les contesten sus tonterías, se meten con los más pequeños y débiles para pisotearlos, para ridiculizarlos y tumbarles su fe. Disfrútenlo mientras les dure, aunque yo en su lugar no me aventaría ese mal karma encima. Ja 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 ja. Saludos, Archimago.